Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, todos los que puedan prender la cámara. Tuvieron clase lunes y martes, ¿no? Sí. Bueno, bárbaro. El parcial es el 30, ¿no? Sí, Sí, sí. efectivamente, el 30, doctor. Que es lunes. Bueno, vamos a tener que acelerar un poco los tiempos porque así vemos si podemos llegar bien a cubrir todos los temas que nos tocan. Conmigo van a ver la bolilla, la unidad 6, la unidad 9 y 10, que es tipicidad y tipicidad dolosa, y creo que nos queda concursos, que es la 17, si no me equivoco. Creo que vemos concursos conmigo también. Profe, creo que ayer el profesor Tapia también mencionó que íbamos a ver concursos con él. No No, sé si por ahí entonces, llegué en el tema. no, el mío es Intercriminis. Ah, genial. Entonces, Intercriminis que es, debe ser la bolilla 18. O 16. Figura como bolita 17, doctor. Ah, entonces esa, está bien. Profe, le comento algo rápido antes de iniciar la clase, que justamente el lunes estábamos hablando con el Sí, doctor claro. Adler y nos dijo que estaría por ahí Sí, bueno agregar clases, pero quedó el tema ahí, no hablamos más. Y sí. ayer lo hablamos en el grupo y los que contestaron, sinceramente, algunos decían que por ahí el horario iba a ser medio complicado, pero que tenían ganas de agregar clases. En el caso siempre que ustedes quisieran, ¿no? O sea, nosotros porque justamente era como una queja que los tres profes tuvieron de que teníamos muy pocas clases para el parcial que era allá. Y Mm. nada, quería comentarle eso y que estamos a Sí, su disponibilidad y lo que ustedes decidan. no, estaría bárbaro, sí, por supuesto. Podríamos poner, por ejemplo, clases sábados y domingos, el domingo a las 3 de la tarde, ¿sí? Ningún problema. Sí, Bueno, profe. a las 3 de la tarde damos clase. Podremos aprovechar que es de domingo y hacerla de 3 a 5, algo así. Está bien. No tendría ningún problema, doctor. Para nada. ¿Quién? Sergio, bueno. Porque Sergio dijo que sí vamos a tener clases el domingo. No, sí, estaría bueno, sí, sí. Ahora, ustedes con Camadro están teniendo clases. Sí. Mañana. Y quedaría el viernes, ¿no? Para agregar, o el jueves Sí, después de igual, Camadro. claro, el jueves después de Camadro también tenemos Eh, porque no hay clase. Perdón, pero el jueves tenemos la charla a las 7, este jueves. La charla. Igual, profe, Por la ley Micaela. Ah, es una charla que organiza quién. Sí, sí. No sé, es obligatoria. Para los alumnos. Nos pidieron que estemos. no es Pero que. obligatoria, es una capacitación. Ah, por eso, les pregunto porque algo escuché, pero no me acuerdo bien qué. ¿Cómo es? Sí, en Es realidad es una capacitación una de... capacitación para el personal judicial, doctor. Nos convocan a nosotros para presenciarla. ¿Y quién la organiza? Andrea Sarini. No, pero ella es el panelista, pero no la organiza. Ah, bueno.
La dan ella y Paula Muñagurria. Muñagurria, Mm, Paula Muñagurria, sí, claro. Pero no saben quién la organiza, ¿no? no, no sabemos. No. Bueno, no importa, este jueves no, pero ya el próximo jueves podemos meter una clase, ¿o no? El jueves después de Camadro, ¿tienen problema? Porque es lo que podemos hacer que Adler, Tapia o yo tomemos el jueves, no este que tiene la ley Micaela, sino los otros jueves que queden, creo que van Es a que ser dos. son 3 jueves, doctor. Por eso, van a quedar Este 2 jueves y jueves. el próximo también tenemos la charla. Pero podemos Ah, tener la clase después de la de Camadro, que en el horario de 4:45 no tenemos nada. Pero a las ah, 5 arranca. tenés razón. A las 6, Claro, Ah, ¿a qué hora arranca la ley Micaela? este jueves, mañana, a las Sí. 19. El próximo a las 18. Bueno, Podríamos podemos tener. entonces, Sí, podemos sí, tener las clases después del jueves, después, los jueves después de Camadro. Bueno, yo bárbaro. lo voy a hablar con Adler y con Tapia y vemos a ver quién está necesitado de clases y ocupamos ahí esos espacios, si les parece. Bueno, muy Buenísimo. bien, chicos, buenísimo, porque falta poco ya para el parcial. Queda poquito. Bueno, nosotros vamos a darle un cierre a la unidad 6, fundamentalmente a lo que vimos sobre el ámbito espacial de la ley penal, y vamos a intentar hoy entrar con la temática de la tipicidad. Recuerdan que nosotros habíamos visto que la ley penal en el espacio se rige fundamentalmente por el principio de territorialidad. ¿Eso les quedó claro a ustedes? ¿Entienden eso? Artículo 1 del Código Penal. Y habíamos visto también qué se considera territorio, ¿no? Y dentro del Código Aeronáutico, tanto, en la ley aeronáutica se determina cuándo se va a aplicar o no la ley penal, porque es un derecho específico del territorio de acuerdo a las circunstancias, fundamentalmente la aeronave y el lugar donde se comete el delito. ¿Tá? Lo que tiene en cuenta el Código Aeronáutico para determinar el principio de legalidad y la aplicación de la ley es lugar de comisión del delito y bandera de la aeronave, fundamentalmente. Habíamos visto también las variables que eso planteaba, ¿no? ¿Ustedes tomaron nota de eso? De las variables, porque no lo van a encontrar en los libros de derecho penal, chicos, a esto. Si no, se van a tener que ir a buscar al Código Aeronáutico o un libro de derecho aeronáutico, ¿está? También vimos como territorio se considera mar, aire y tierra, en la zona marítima que le corresponde la jurisdicción argentina, que se va a aplicar la ley argentina. Salvo obviamente que el buque sea de bandera extranjera. Jurisdicción tiene la ley argentina, ¿se acuerdan? Hasta las 200 millas marinas. ¿Lo recuerdan a esto? Dividiendo la zona económica exclusiva, la zona contigua, entre 12, 24 y 200 millas. El subsuelo también se aplica. Nosotros tenemos un caso ahora con el Ara San Juan, ¿no? También que entra a jugar esta cuestión. Y se acuerdan que se aplica en la plataforma continental 200 millas o hasta, ¿se acuerdan hasta dónde? Esa caída abrupta que yo les había comentado, ¿lo recuerdan?
Hasta las 200 millas. O el final de la plataforma continental, ¿no? Que puede ser anterior. El borde exterior, profe. Claro, perfecto. O sea, es hasta las 200 millas marinas o hasta el borde exterior. Bueno, bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a hacer un repaso rápido, chicos, entonces a los principios que vienen a complementar el principio de territorialidad. Así le damos el cierre a la aplicación espacial de la ley penal. Uno de esos principios que vienen a complementar, voy a bajar un poquito la cortina porque me da mucho el reflejo. Ahí está. Uno de los principios que viene a complementar el principio de territorialidad es el principio de nacionalidad. ¿Se acuerda que lo habíamos anticipado, este principio? Se va a aplicar la ley penal de acuerdo a la nacionalidad del sujeto activo o del sujeto pasivo, depende de la legislación de cada uno de los países. Uno se va a llamar nacionalidad activa y otro se va a llamar nacionalidad pasiva. La nacionalidad activa es la nacionalidad, va a regir la ley de la nacionalidad del autor del hecho, o quien se considere autor del hecho para el juzgamiento, ¿no? Activa va a encontrar acogida normativa en la ley de extradición, artículo 12 de la ley de extradición, donde le da la posibilidad al argentino a ser juzgado por la ley argentina y por jueces argentinos, ¿no? Ahí tienen un ejemplo de aplicación supletoria de nacionalidad activa. Dado determinados requisitos, que bueno, yo se los digo medio al pasar, tenés que ser argentino, tenés que estar en la Argentina y que no haya un tratado que obligue a la Argentina a entregarte. ¿Se representa en el caso? Por ejemplo, Adler y Tapia viajaron a Brasilia el año pasado. Viajaron juntos, Adler y Tapia. Viajaron a unas jornadas de derecho penal que se hicieron en Brasilia, a las cuales yo no pude ir, entonces Tapia me cagó y fue él. En arreglo con Fabio Farinella, que es otro cómplice. Entonces cometieron delitos en Brasilia y se vinieron a la Argentina. Y se vinieron antes que los agarren, ¿no? Obviamente. Entonces, si lo llegan a pedir a juzgar, si lo llegan a imputar de los delitos que cometieron allá, ellos pueden pedir ser juzgados en la Argentina por el principio de la nacionalidad argentina, ¿se entiende? Como ellos fueron los que cometieron el delito estando en la Argentina, Brasil pide la extradición. Como no hay convenio de extradición con Brasil, pueden pedir ser juzgados en la Argentina haciendo jugar la ley de nacionalidad activa. ¿Bien? Cuando yo les ponga en el examen esta pregunta, ustedes tienen que contestar con el ejemplo nombrándolo a Tapia y a Adler. Yo quiero que en todos los exámenes, en los 30 exámenes, figuran Tapia y Adler cometieron un delito cuando fueron a Brasilia en el extranjero. Así Camadro los lee, se entera de cómo nos hacen quedar en el extranjero.
¿no? Y encima Adler dio la clase en portugués. Por lo único que hubiera querido viajar es por eso, para poder escucharlo dar una clase en portugués. Todavía me estaría riendo. Pero no le digan nada igual, ¿eh? No digan nada. Bueno, la nacionalidad pasiva entonces va a tener en cuenta la nacionalidad de la víctima del hecho. No tienen acogida este principio. Tenemos un intento de positivización del principio de nacionalidad pasiva, que tenga en cuenta digamos, la nacionalidad de la víctima. En el proyecto de reforma del Código Penal, el que hizo Zaffaroni en el año 2014, donde se propuso tener en cuenta casos de nacionalidad pasiva. Ahora a ver si los tengo acá, se los leo. Sí. El proyecto de reforma del Código Penal establecía en el artículo 2, el principio determinaba cuándo se iba a aplicar, en qué caso se iba a aplicar la ley argentina, determina en caso de territorialidad, real o defensa, funcional, universal y personalidad pasiva. Respecto de la personalidad pasiva, señala los cometidos en el extranjero contra ciudadanos argentinos que lesionen sus bienes personalísimos y no hayan sido juzgados en el lugar de comisión con previa anuencia del Poder Ejecutivo Nacional. Les traduzco un poco el caso que planteaba Zaffaroni en este proyecto de ley, que resulta interesante. Son los casos para cubrir, digamos, aquellos delitos contra bienes jurídicos personalísimos, como puede ser la integridad sexual, o por ejemplo la vida, ¿no? Que se cometen en el extranjero, lo cual rige el principio de territorialidad, pero que en aquel lugar no lo juzgan, lo dejan impune. Siguen el caso, ¿entienden, chicos? A ver, dejen de escribir y pensémoslo, porque es interesante, ¿no? Digamos, cualquiera de nosotros sufre un hecho delictivo en el extranjero, cualquier argentino, y no es juzgado en el extranjero ese hecho, pero tienen que ser delitos personalísimos, ¿no? Por ejemplo, una violación, donde una mujer sufre un ataque sexual en el extranjero y en ese país no lo juzgan. Con anuencia del Poder Ejecutivo se puede juzgar aplicando el principio de nacionalidad pasiva. Lo que intenta, claro está esto, como ustedes lo pueden advertir, es evitar claramente la impunidad en delitos cometidos contra las personas, ¿no? Cualquier delito que tenga que ver con la persona, ya sea la vida, la integridad sexual, la integridad física, de aplicación sería directa del principio de nacionalidad pasiva. Bien. Bueno, pasamos ahora al principio real o defensa, que es la otra excepción. Es un criterio que se tiene en cuenta para aplicar la ley del país titular del bien jurídico que se daña por el delito. Está abarcado por el concepto de cuyos efectos establecidos en el artículo 1. ¿Se acuerdan que se considera territorio a los cometidos en la Argentina o cuyos efectos van a sufrirse en la Argentina?
¿Recuerdan esto del artículo primero? Bueno, acá se aplicaría el principio, en este espacio del artículo, de la norma, se va a aplicar el principio real o de defensa. Un caso muy común de este principio es en la fabricación de moneda argentina en el exterior. ¿Se interpreta en el caso? Vamos a suponer que en Chile se fabrica moneda argentina y se la introduce en el circuito bancario nacional, o sin introducirlo en el circuito bancario nacional, es un delito de falsificación de moneda que cometido en el extranjero, pero que causa un perjuicio a la economía argentina. Ahí estaríamos frente a un caso de cuyos efectos se producen en nuestro país. En ese tipo de casos, mediante la aplicación del principio real o de defensa, se podría aplicar la ley argentina, ¿bien? Finalmente, chicos, el último principio es el de justicia universal. Este principio nos va a señalar que se va a aplicar la ley del país que aprenda a la persona imputada de un delito. No va a importar ni el lugar de comisión ni la nacionalidad de esa persona. Lo aprende Estados Unidos, lo juzga Estados Unidos. Y no lo estoy diciendo al azar, sino que lo estoy diciendo a propósito porque Estados Unidos se caracteriza mucho por aplicar este principio, ¿no?, de universal o de defensa. En muchos de los casos ni siquiera lo juzgan, directamente lo asesinan, como el caso de Bin Laden, ¿no?, donde ni siquiera le dieron la posibilidad de ser juzgado en un juicio con todas las garantías de un Estado democrático como se jactan serlo, ¿no? Directamente lo asesinaron. Bueno, pero eso es, por supuesto, es un asesinato, una muerte sin proceso, sin derecho a ser juzgado. Pero bueno, más allá de eso, el principio universal autoriza a la aplicación de la ley del país que aprende al sujeto imputado en base a un catálogo de delitos que se consideran delitos contra el derecho de gentes, o algunos también los llaman delitos de lesa humanidad, o dentro de ellos, del delito de gentes, delitos de lesa humanidad, ¿no? Perdón, dentro del derecho de gentes también existen los delitos de lesa humanidad. En esos casos, cada nacionalidad, cada país se arroga el derecho a aplicar su propia ley por lo aberrante o por el significado que tiene el delito que se está juzgando. Por supuesto, este principio va a requerir un acuerdo entre soberanías porque puede tener problemas, puede traer graves y serios problemas de constitucionalidad y respeto a los derechos y las garantías civiles que ahora vamos a ver. Pero les digo cuáles son los delitos para que ustedes tengan claro y puedan referenciar cuándo se puede aplicar el delito universal contra el derecho de gentes. El derecho de gentes está consagrado en la Constitución Nacional en el artículo 118 y determina que los delitos a los que son aplicables son el tráfico de drogas, el comercio de esclavos, la trata de blancas, o así llamado trata de blancas, el comercio de pornografía, la falsificación de moneda, el genocidio, el atentado contra cables submarinos, la piratería aérea, la toma de rehenes,
el terrorismo y el tráfico de menores. No es para que ustedes memoricen todo esto, pero sí es importante que ustedes lean esto para que se puedan representar de qué estamos hablando cuando hablamos del derecho de gentes y delitos contra el derecho de gentes, ¿no? Son delitos que causan un daño, generalmente son delitos masa, porque dañan a un sinnúmero de personas, y algunos están, como por ejemplo lo puede ser un delito de terrorismo, o puede ser el corte de cables submarinos, en fin, o aquellos delitos que por su aberración también están catalogados dentro del derecho de gentes. Este tipo de delitos puede ser juzgado por cualquier nacionalidad. También este principio hace que se pueda ser juzgado estos delitos por cualquier nacionalidad. Fue reconocido por la Corte Internacional de Justicia y por la Convención para la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio. Digamos, este principio universal, digamos, está expresamente determinado, sobre todo en la Convención. Pero el problema que trae aparejado es canalizar la sed de venganza, ¿no? O intereses políticos a través de este principio universal. Tiene mucho que ver con la injerencia o problematiza la situación de la injerencia de los intereses de un Estado en otro Estado, ¿no? Habilita a que un Estado se ponga a juzgar hechos de otro Estado, ¿no? Muy común en estos momentos, y que ya lleva décadas y décadas, esta situación siendo sufrida por los Estados, por muchos Estados, y fundamentalmente Estados que pertenecen a aquellos grupos de naciones que están por fuera o no son considerados países hegemónicos. Fundamentalmente me refiero al mundo árabe y a Latinoamérica, a Centro y Latinoamérica. Es muy común, y de hecho es una realidad, no es una opinión, la injerencia de países hegemónicos sobre los intereses y la soberanía de los países que no son hegemónicos, y en esas áreas geográficas del mundo. El mundo árabe, Centroamérica y Latinoamérica. El caso más, o de los casos más aberrantes en ese sentido, es el caso de Cuba, que está sufriendo ya hace décadas y décadas un bloqueo comercial que nunca le permitió un verdadero desarrollo a esa nación. Está sucediendo también en el ámbito de Venezuela, donde hay una clara injerencia de los intereses norteamericanos en la región, debido al control y el gran abastecimiento de petróleo que hay en esa región. Lo mismo ocurrió en Bolivia hace muy poquito tiempo, con un golpe de Estado, fundamentalmente basado en la enorme cantidad de reserva de litio que Bolivia tiene, y lo que significa el litio para la generación, y va a significar el litio para las economías futuras. Ahí vemos, por poner algunos ejemplos, de golpes de Estado o de bloqueos o de injerencias de otros países, generalmente en países, ya les digo, que no son hegemónicos, o sea, que no tienen igualdad de armas en el sentido de paridad potencial. No se meten con esos países y no se meten con aquellos países que no tienen una capacidad de protección o de defensa la necesaria como para evitar este tipo de injerencias. Entonces, el principio universal, si bien resulta muy interesante a la hora de pensarlo para proteger verdaderas víctimas de delito, es un peligro a la hora de la injerencia de los intereses de un Estado en otro Estado. Por ejemplo,
la persecución de militantes políticos que pertenecientes a esos países que yo les acabo de hacer mención, por parte de las potencias, en el caso que yo les estoy poniendo de Estados Unidos, que se arrogan el derecho de juzgarlos, pero simplemente por un interés político sobre la región, ¿no? Tenemos muchos casos en ese sentido en el mundo árabe, ahora ya no, porque han logrado quebrar la libertad de esos pueblos, han destruido la civilización y han destruido la democracia de esos pueblos en una injerencia directa por el dominio del petróleo, y lamentablemente han destruido a la cultura más importante y milenaria de la humanidad. Bagdad, la ciudad de Bagdad, es una de las ciudades más impresionantes y una cultura más desarrollada, más antiguamente desarrollada de la humanidad. Babilonia, toda esa zona absolutamente destruida. Bueno, pero por eso el principio de universal siempre hay que tomarlo con pinzas, en este sentido, ¿no? Para cerrar entonces este tema, chicos, se creó la Corte Internacional de Justicia a través del Estatuto de Roma, que lo que busca esta Corte Internacional Profe, de Justicia... perdón, Sí, ¿no es que se creó a través del Estatuto de Roma la Corte Penal Internacional? Que la Corte Internacional, ¿sí? ¿Qué la Corte dije? Internacional de Justicia, y por eso me confundí. Ah, perdón, la Corte Penal Internacional, gracias, Saúl. No, Sí, pensé que sí, me había perdón. confundido yo, por eso preguntaba, gracias. No. La Corte Penal Internacional, sí, perdóname. Justamente para poner límite a este tipo de injerencias, realmente no creo que puedan lograr hacerlo, porque las decisiones van mucho más allá de los límites legales, ¿no? Ahí donde hay un interés por parte de unas naciones que son potencia, se saltea todo tipo de límites jurídicos, está ya decididamente demostrado y sobrediagnosticado que eso sucede así, pero bueno, al menos el Estatuto de Roma es un intento de, a través de la Corte Internacional Penal, de poner algún límite. En cuanto al monto de pena, por ejemplo, han fijado el máximo de pena en 30 años para evitar determinados exabruptos o... Se corta, ¿no? Sí, pero fue un poquito, pero se llega a entender bien ¿Se por ahora. corta? A ver. Bueno, yo sigo, cualquier cosa me levantan la mano. ¿Ahí me escuchan? Bueno, bien. Chicos, yo les voy a dejar un caso para que ustedes apliquen todo lo que vimos hasta ahora, ¿sí? No lo tratamos ahora, así podemos avanzar sobre los temas. En todo caso, cuando tengamos algún huequito, prepárenlo al caso, que cuando tengamos algún huequito en las clases, lo repasamos, ¿saben? Yo no sé si lo subí a la página. ¿No saben si junto a los apuntes que subí a este tema, subí un caso? Creo que hay uno, sí, del cuatrimestre Bueno, anterior, ¿puede ser? Sí, Paloma, ¿cómo? Se le cortó desde hace un ratito. Ah, bueno, les Entendí. decía que lean el caso que está subido al aula, resuélvanlo como les salga, no, traten de aplicar los principios que acabamos de ver, y la clase que viene lo charlamos 5 minutitos, nos tomamos para charlarlo. ¿Les parece bien?
El caso se llama viaje aéreo. Ahí chequeé y sí está subido al campus, profe. Ah, está bueno, buenísimo, me alegro. Entonces hacemos así. Y lo vemos. Así hoy podemos empezar ya con la bolilla 9, que es tipicidad. ¿Bien? Bueno. Si yo escribo en mi pizarrón, ¿ustedes ven bien? ¿O se ve en espejo, se ve al revés? ¿Qué pizarrón, profe? Es uno que tengo ahí, ¿lo ven? Yo creo Miren. que veríamos bien. Depende de la cámara que uses. O sea, si la das vuelta Acá como la está. se va a ver bien. Acá está. ¿Lo ven ahí? No se ve nada, ¿no? Profe, poné hola, porque no sé si lo vamos a ver bien o al revés. O una ¿Poné palabra, qué? una letra. Una palabra, una letra. Ah, No, se ve bien. Se ve bien. pero llegan a verlo, digo, o se ven chiquitito. Sí, se ve. Va, por lo menos yo veo Se ve bien. bien, doctor, se ve bien. ¿Todos ven? Bueno, me alegro. Bueno, buenísimo. A mí me sirve más guiarme con el pizarrón, ¿saben? Con estos temas. Bien, lo que nosotros vamos a empezar a ver, chicos, es teoría del delito. Ustedes ya empezaron con el doctor Tapia a ver acción, ¿no? Ya lo vieron. Sí, tipicidad también lo empezamos a ver. ¿Lo vieron con Tapia? Sí. Ah, bueno, entonces yo voy a empezar a ver tipicidad dolosa. La bolilla En realidad 9, de tipicidad vimos algo general, de bien jurídico y demás. ¿eso lo vieron con Tapia o con Camadro? Sí, con Tapia. Pero la bolilla 9 no la va a dar Tapia. ¿O sí? Lo que vimos fue de la tipicidad, que es un juicio o nivel de análisis, que hay que verificar 2 puntos. Por un lado, la exacta correspondencia de un sujeto y el tipo penal, así como también comprobar si ese comportamiento afecta o no al bien jurídico. Después de ahí lo relacionamos con las diferentes funciones de los bienes jurídicos y de ahí saltamos a los delitos culposos. Ah, por eso, ¿no? Ustedes están viendo delito culposo, ¿no? Claro, claro, no. Es otra cosa. Está bien. Tapia les dio culposos. ¿Cómo van a empezar a ver tipicidad concreto? O sea, van a ver el estrato de la acción y conmigo van a ver tipicidad. Dentro de la tipicidad hay una tipicidad dolosa y una tipicidad culposa en la teoría del delito. Con él van a ver la tipicidad culposa y conmigo la tipicidad dolosa. Yo voy a tratar de ir despacio para que entiendan, pero cualquier cosa, cualquier duda que tengan me dicen, no avancemos con dudas porque es importante que ustedes vayan entendiendo paso por paso la teoría del delito, cómo se construye la teoría del delito, porque si no, no van a entender o se van a perder, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Ustedes vieron acción con Tapia, ¿sí? Ustedes saben que el delito, en la teoría del delito, el delito se deconstruye, los hechos delictivos se deconstruyen utilizando esta teoría que lo divide en estratos, en partes. Por un lado está la acción, la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad, ¿sí? Esto lo recuerdan bien, ¿no? Lo vieron para la primera parte. Bueno, lo que nosotros vamos a ver, ustedes vieron con Tapia la bolilla de acción, como van a ver la bolilla de tipicidad. Vamos a ver qué hablamos cuando hablamos de tipicidad o qué
requisitos, qué presupuestos tiene que cumplir una conducta para ser considerada conducta típica? Sería así lo que vamos a ver. Vamos a ver que la tipicidad se divide en tipicidad objetiva y tipicidad subjetiva. Y dentro de la tipicidad subjetiva va a haber una tipicidad dolosa y una tipicidad culposa, que esta es la que están viendo con Tapia. ¿Se ubican ahora un poco en el esquema? Sí, profe, sí. Bueno, conmigo van a ver entonces tipicidad y tipicidad dolosa. ¿Está? ¿Qué es la tipicidad? Ustedes ya lo saben, lo conocen y lo vieron con la doctora Camadro, ¿no? ¿Alguien se anima a decirme alguna definición, alguna conceptualización de tipicidad o qué se entiende por tipicidad? Si yo digo esta conducta es típica, ¿qué quiere decir? Que la conducta se adecúa al tipo legal. Bien, muy bien, Paloma, muy bien. La conducta típica, entonces, chicos, es aquella conducta que está descrita o atrapada por una norma jurídico-penal. Va a existir la tipicidad, la conducta típica, y va a existir el juicio de tipicidad. La conducta típica va a ser en abstracto y el juicio de tipicidad en concreto. Entonces, se va a denominar juicio de tipicidad aquel juicio que va a realizar el juzgador, el juez, por medio del cual va a intentar determinar si una determinada conducta encuadra concretamente o en el caso concreto en una figura penal. Bueno. Entonces, chicos, la teoría del delito está dirigida fundamentalmente al juzgador. Es en definitiva una herramienta que la academia le da al poder punitivo para poder resolver casos penales. Es una teoría, por eso se llama teoría del delito, y no es la verdad, es un consensualismo, es un consenso académico para leer determinadas o hacer una lectura de determinados hechos. Es una abstracción que se intenta aplicar a casos concretos. Y esta abstracción tiene sentido constitucional en la medida que sirva para limitar al poder punitivo, no para ampliarlo. En un entendimiento constitucional del sistema penal, que tiene que ser limitado por todas las arbitrariedades que venimos hablando a lo largo de las clases. Entonces, chicos,
tanto la acción que nosotros estudiamos, que estudiaron con Tapia, la tipicidad que acabamos de darle una conceptualización, como la antijuricidad y la culpabilidad, que son las otras estratos de la teoría del delito, solo sirven y solo pueden ser aplicables para limitar el poder punitivo. Entonces, lo que vamos a encarar ahora es ver cómo la tipicidad sirve para limitar el poder punitivo del Estado. ¿Cuáles son los presupuestos que el juez tiene que comprobar en cada hecho para poder avanzar hacia el camino de la aplicación, avanzar en el camino de la aplicación de una pena? Tiene que el juez, en definitiva, comprobar que hay una acción humana. Una vez que comprueba que hay una acción humana, tiene que comprobar que esa acción es típica a través del juicio de tipicidad. Si comprueba que es típica, va a tener que comprobar que además es antijurídica. Y finalmente va a tener que comprobar que el sujeto es culpable, responsable del hecho que se le está endilgando. Entonces, los estratos de la teoría del delito terminan siendo barreras para que el juez tiene que pasar, para poder aplicarle una pena. Ahí está el sentido limitante de la teoría del delito, que es el único sentido constitucional que puede dar. Si hay algún sentido que puede tener la teoría del delito, es si sirve para limitar el poder punitivo. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Van entendiendo? Bueno. La tipicidad, que es el estrato que nosotros vamos a ver, empezamos a tratarla una vez superada el estrato de la acción, una vez que comprobamos que estamos frente a una acción humana. ¿Bien? Ahí entramos a tratar la tipicidad, que como bien dijeron, es la comprobación que se debe hacer de si un hecho determinado encuadra o no en una norma penal. Este juicio lo va a realizar el juez en cada caso que atienda, este juicio de tipicidad. Vamos a ver que la tipicidad se considera como un proceso complejo. Esto quiere decir que la teoría del delito divide el estudio de la tipicidad en dos aspectos, uno objetivo y uno subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, en cada caso que atienda, va a tener que comprobar la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. Lo que nosotros vamos a empezar a ver, chicos, ahora es ¿qué hablamos cuando hablamos de tipicidad objetiva? O sea, ¿cuáles son los requisitos que un juez tiene que comprobar que existentes para decir que un hecho es típico objetivamente? ¿Y cuáles son los requisitos que un juez va a tener que comprobar para decir que un hecho es típico subjetivamente? ¿Bien? Bueno. ¿Qué se les ocurre entonces? Ustedes son jueces y vamos a suponer que estamos en un caso donde Pedro mata a Juan, ¿no? Pedro, mediante la utilización de un arma de fuego, lo espera a Juan en la esquina y le dispara un tiro, le pega un tiro y con ese tiro le produce la muerte, ¿no? Vamos a suponer algo bien, bien sencillo y que a los ojos de cualquiera sería, o a los ojos de un periodista de policiales sería un caso resuelto, ¿no?
¿Qué tendría que comprobar el juez desde el punto de vista objetivo? Que es lo primero que tiene que comprobar. Ya sabemos que Pedro, que es el autor de la muerte de Juan, actuó realizando una acción humana, o sea, una acción voluntaria. ¿Ven bien lo que voy escribiendo? Sí, profe. Ah, bueno. ¿Qué es lo primero que tiene que ver el juez? Ustedes son jueces, tienen que juzgar la conducta de Pedro. Y si está definida expresamente en una norma, la acción que realizó. Perfecto, Constanza, perfecto. O sea, ¿y en qué norma? En el tipo penal. ¿Pero en qué norma? En la norma estipulada por el Código Penal y por ende el tipo penal de que vaya y coincida con lo que ocurrió. Está bien, Agustina, pero ustedes son los jueces del caso. Ustedes me tienen que resolver el caso. Y ¿Qué en la norma norma, aplicaría? en la norma que hice sobre delitos contra la vida, calificado por el uso de armas de fuego. Le vamos a Bueno, imputar. pero ¿qué hizo Juan? ¿Qué hizo Pedro con Juan? Lo mató. ¿Qué le hizo Pedro? Él lo mató, claro. ¿Qué norma aplicarían entonces? Afectó el bien jurídico vida. El artículo Claro, por eso, ¿qué 86. norma aplicarían? La norma penal. No, es culposo. Claro, pero ¿cuál? No me asusten, chicos. Homicidio simple. ¿Cuál es Es el más, delito? El delito de podría ser hasta con Claro, alevosía y premeditación, porque fue a la esquina y lo esperó. Todo. lo cagó matando, ¿eh? Pará, Pedro, vos sos un torquemada. Alcira, sos una torquemada. Un homicidio simple, pará, querés matarlo. Un homicidio, claro, no es un homicidio. ¿Y por qué no le sale de inmediatamente un homicidio? No, pero no dijo que lo había esperado en la esquina y lo esperó, es con premeditación. ¿O no? ¿Lo esperó en la esquina o Bueno, se Alcira, pará un él poco. le dispara? Bueno, lo estaba esperando. Premeditación. No, Y no. alevosía. No seas tan cruel. Bueno, homicidio, claro, chicos, artículo 79 del Código Penal. ¿Está bien? Si alguien mata a alguien, mal homicidio. ¿No? Bien. Entonces, lo primero que va a tener que comprobar el juez, desde el aspecto objetivo, es la descripción típica, como ustedes muy bien dijeron. Después, si comprueba, efectivamente, ustedes comprobaron que el hecho que estamos analizando entra dentro de una figura penal. ¿Cuál es el otro paso? ¿Qué es lo que se les ocurre que el juez tiene que comprobar? Y tuvo voluntad para realizarlo o si fue culposo. No, porque la voluntad ya nos iríamos al aspecto subjetivo. No, si quiso hacerlo a propósito, Estamos digamos. en el aspecto objetivo. La imputación objetiva de la conducta. No, todavía no llegamos ahí. Antes de eso, porque si yo veo que la conducta de Pedro es una conducta que encuadra en el homicidio, ¿no? En la figura del artículo 79. ¿Qué me dice el artículo 19 de la Constitución Nacional para que yo pueda juzgar a alguien? Haya afectado un bien jurídico. Bien, muy bien, Paloma. Entonces, lo segundo que se va a concretar es el principio de lesividad. Lo que vamos a juzgar que más allá de que una conducta entre dentro de una norma penal, tenemos que comprobar como jueces que a su vez haya dañado un bien jurídico.
porque tanto como vieron con Camadro como vieron con Tapia, si no hay daño al bien jurídico, no hay delito, porque el bien jurídico informa toda la teoría del delito. ¿Esto lo entienden? Bueno, entonces, para detenernos acá, les voy a preguntar, les voy a hacer una pregunta. Vamos a suponer, hipotéticamente, porque esto nunca va a suceder en la vida, nunca, yo doy fe, que lo encuentren a Adler fumando un faso de marihuana en una plaza. O sea, nunca va a pasar eso, porque cuando vas a la casa te da té para tomar, te invita a tomar té. O sea, vos podés creer que no lo va a visitar y te ofrece un té. O sea, no puedes ofrecerle un té, porque eso es como decirle a un amigo que se vaya, ¿viste? Pero bueno, vamos a suponer que Adler, como vino la pandemia, hay una modificación en el cosmos y Adler se prende un faso en la plaza, ¿no? O vamos a ponerlo mejor en el parque de su casa, ¿no? En la vereda de su casa, qué sé yo. Y va Tapia y llama a la policía, porque Tapia es de llamar al 911, en general llama bastante al 911, para denunciar a los vecinos. Por ejemplo, hay un vecino haciendo una fiesta y llama al 911 para quejarse que están haciendo una fiesta, en fin, todos los días llama. Bueno, lo llama, lo ve Adler fumando un porro y llama a la policía para que lo vayan a buscar. Y Adler lo detienen porque la policía le dice que hay una ley, que es verdad, que es el artículo 14 de la ley 23.737 de drogas, que prohíbe la tenencia de drogas para consumo personal, ¿no? ¿Cómo lo defenderían a Tapia? A Adler. Que no se demostró el principio de lesividad. Bien, o sea, no hubo ningún bien jurídico lesionado. ¿Por qué? ¿La conducta es típica? Sí. Porque encuadra en una norma penal. ¿Pero qué pasó en esa conducta? Que no hubo un bien jurídico, o sea, no hubo ningún tipo de lesión. ¿Cuál es el bien jurídico protegido por la ley de drogas? Es la salud pública. Entonces, no podemos decir que el bien jurídico salud pública estuvo dañada porque Adler se prendió una tuca en la puerta de la casa, ¿no? Profe, una pregunta, y si ponele que Tapia hubiera estado ahí al lado de Adler y él no quería que Adler estuviera fumando, ¿puede alegar que, qué sé yo, que dañó su propia salud? Vos decís que si mi fumar marihuana tenga trascendencia a terceros. Constanza, eso está muy bien el ejemplo tuyo y es lo que pondría las cosas en discusión. O sea, en ese caso, si hay trascendencia a terceros, ahí no podríamos quizás hablar de que no hay lesión al bien jurídico. Por eso yo les puse el caso donde Adler estaba solo fumando marihuana. ¿Entendés, Constanza? Sí, tenía la duda, me surgió. Claro, si hay trascendencia a terceros, ya ponemos en duda si hubo o no. Lo que pasa que no me los imagino fumando juntos, porque Tapia no convida, fuma faso él nada más. Si tuviera, fumaría él nada más. Y Adler tampoco me lo imagino fumando, así que es medio raro el ejemplo, ¿no? Pero bueno. Ahí que mandaron algo. Bueno, ¿entendieron esto, chicos? Entonces, el bien jurídico. Bien, entonces lo segundo que va a tener que comprobar el juez es el principio de lesividad. Lo tercero que vamos a tener que comprobar es si el resultado
que se trasunta en un daño a un bien jurídico protegido, le es imputable al autor, a quien señalamos como autor. ¿Quién fue la de ustedes que hizo mención a esto? Que yo le dije que le vamos a ver después. Sara. Yo, Sara. Yo. Ah, ¿y Sara? Sara. Ah, bueno, sí, ahora sí. Una vez que el juez comprueba que es una conducta típica y que dañó un bien jurídico, el tercer paso es determinar si ese resultado le es atribuible al autor. Determinar si el resultado muerte de Juan le es atribuible a Pedro. ¿Está bien? Esa situación la va a resolver el juez dentro del principio de dominabilidad y el principio de imputación objetiva. No se asusten que esto lo vamos a ver bien. Ay, ¿podría repetir? ¿Llegan a ver esto? No. No, profe. A ver ahí. ¿Ahí lo ven? Sí. Entonces, dominabilidad e imputación objetiva es lo que el próximo que el juez va a comprobar. Son, principio de dominabilidad o de imputación objetiva son herramientas teóricas que tiene el juez para poder comprobar si un determinado resultado lesivo le es atribuible a una determinada conducta. ¿Entienden esto? ¿Entienden a qué apunta? Una pregunta. La subsunción a una norma jurídica, el daño a un bien jurídico y que le sea atribuible al autor, está todo en el plano objetivo, ¿no? De la tipicidad. Sí, perfecto. Muy bien. Claro que sí. Estamos hablando del plano objetivo cuando hablamos del hecho, no de la persona, ni lo que la persona pone para que el hecho se realice. ¿Entendés la diferencia? Todo lo que sea relacionado con el hecho va a estar dentro del plano objetivo, en la teoría del delito. Todo lo que se relacione con el autor, por eso el dolo o la culpa, va a estar en el plano subjetivo. Perfecto. ¿Lo entendés? Bien. Bueno, lo que intenta la teoría del delito con estas dos teorías de la dominabilidad y la imputación objetiva es eso. Una herramienta para poder comprobar si determinado resultado le es atribuible a una conducta determinada. ¿Tá? El principio de dominabilidad lo van a ver cuando vean autoría y participación. Lo van a ver con el doctor Adler cuando vean ese tema. ¿Qué quiere decir? Se los adelanto como para que ustedes más o menos se representen de qué estamos hablando. Si la conducta era dominable por el autor, de acuerdo al dominio del hecho, o sea, si la persona que se le atribuye un determinado resultado dañoso tenía el dominio del hecho. En el ejemplo que nosotros planteamos de que Pedro mata a Juan, ¿Pedro tenía el dominio del hecho? Sí, tenía el dominio del hecho porque Pedro pudo decidir cuándo, cómo realizar la conducta típica de homicidio. Y fundamentalmente, Pedro tenía la posibilidad de decidir no hacerlo. Y eso le da el sello de la dominabilidad. ¿Entienden esto?
Sí, profe. O sea, ¿cuándo vamos a decir que una persona es autora de un delito? Cuando tuvo el dominio del hecho, cuando tuvo la posibilidad de decidir cuándo realizarlo, cómo realizarlo y contra quién realizarlo. Cuando vean dominabilidad. Ahora nosotros nos vamos a quedar dentro de la tipicidad objetiva con la teoría de la imputación objetiva. Imputación objetiva. ¿Para qué le sirve esto al juez? Le sirve para atribuir un resultado a un autor. Digamos, la muerte le es atribuible a Pedro. ¿Qué hay que comprobar acá para poder hacer este juicio de imputación? Por eso se llama imputación objetiva. En el plano objetivo, poder atribuir un resultado a determinada conducta. Bueno, lo que vamos a ver acá en la imputación objetiva es justamente eso. ¿Qué es lo que el juez tiene que comprobar? Cuando empecemos la clase que viene, lo vamos a arrancar directamente con este tema, ¿sí? Con imputación objetiva. No lo quiero empezar, prefiero hacerlo todo de corrido. Vemos entonces, chicos, la clase que viene arrancamos con imputación objetiva y de ahí vamos a completar el cuadro de requisitos de la tipicidad objetiva y ya después nos vamos para el tipo doloso. ¿Está bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna duda que les haya quedado de los temas que vimos? Es muy importante que ustedes vayan entendiendo paso a paso la teoría del delito, porque si agarran de movida los pasos que va dando la teoría del delito, no se van a perder y lo van a poder comprender mejor. Así que cualquier duda que tengan, me avisan, ¿eh? O tomen nota de las dudas y me van diciendo, me van preguntando. Como todo sistema novedoso, siempre es difícil, hasta que uno lo entiende, hasta que uno le encuentra la vuelta, por ahí les resulta difícil poder comprenderlo, pero una vez que lo comprenden, ya lo pueden trabajar con más tranquilidad. Bueno, si les parece bien, dejamos acá, si no tienen alguna pregunta para hacerme, y retomamos la clase que viene, por ahora, el miércoles que viene. ¿Está? Oye, profe. Bueno, los dejo entonces. Perdón, doctor. Entonces, Sí. la semana que viene estaríamos el jueves. La semana que viene damos clase el miércoles nosotros. Ya sé, pero la clase extra que... Sí, yo lo voy a hablar con mis colegas y ahí vamos a ver qué día da cada uno, si es necesario, etc. Bueno, fenómeno. Bueno, muy bien, Muchísimas chicos. gracias. ¿Algo más? Bueno, nos vemos entonces la próxima. Chao, gracias. Chao, chicos. Chao, chao.